Vale, a ver, bueno, yo soy Iván López, no sé si me conocéis algunos o no, porque como cada vez viene más gente ya no me quedo con la cara de todo el mundo. ¿Cuántos sois la primera vez que venís a Madrid? 1, 2, 3. ¿Y el resto estáis suscritos a la lista de correo? Sí. ¿Casi todos? Vale, si os interesa, no hay mucho tráfico en la lista, o sea que no vais a tener ahí spam o mail todos los días. Pues si os queréis suscribir, hablamos, aparte de para cerrar las reuniones, que tampoco, que yo creo que últimamente es lo que más tráfico mueve, sí que de vez en cuando hay alguna pregunta interesante, pero bueno, sobre todo para ver el tema de las reuniones. Y poder opinar sobre las charlas y demás. Más cosas. Codemotion. ¿Alguien ha enviado propuestas? ¿De Groovy? ¿Y tú, tampoco? ¿Una? Aún no. Ah, aún no. Pues no te prisa. No, ya no hace falta. Acababa el plazo hoy. De hecho, seguro que pusieron un menor en lugar de un menor igual porque se acabó el plazo anoche. Esta mañana la gente se estaba quejando que no se podía mandar propuestas. Lo han cambiado y han mandado ahí un mail a la lista de organizadores diciendo que amplían el call for papers hasta este domingo. Así que todavía estáis a tiempo de mandar... Supongo que a lo mejor alguno lo habréis visto por Twitter. Todavía estáis a tiempo de mandar propuestas si queréis. Han dicho ya que el domingo lo cierran ya de verdad. Porque hay que empezar a votar ya y nos metemos en julio y la gente se va de vacaciones y pasa lo que pasó el año pasado, que coincidió con agosto y fue un caos, entonces este año lo querían adelantar. Pues nada, eso, que animaros a mandar alguna propuesta de Groovy o de lo que sea, mejor de Groovy, y ya está, yo creo que no tengo nada más, así que ya os dejo con Tony. Ya está, cuando quieras. Bueno, pues hola, yo soy Tony y esta es la primera vez que voy a dar una charla en la que la gente viene no porque trabaje y tenga que ir. O sea que gracias a todos por venir. Creo que me ha pillado un poco el toro, pero bueno, intentaré que sea más o menos entretenida y me saltarme muchas cosas. Estuve pensando qué tipo de charla quería hacer y sobre qué podía hablar y pensé, pues ya, voy a hablar de algo que mole y de lo que sepa bastante. Y después de pensar mucho dije, voy a hablar de algo que mole. y salió esta bueno, me ocurrió la idea de hablar de Spring Batch y de cómo se podría integrar con Groovy y con Gradle. No es que sea un experto en Spring Batch, pero bueno, estoy trabajando ahora con él. Soy javero, pero bueno, siempre que puedo pues me tiro un poco para Groovy o para Python y tal porque me gusta. Entonces dije, pues a ver si puedo jugar un poco con las dos cosas. Y nada, pues eso. Hablando de mí un poco, soy javero, aunque me pese. Desde que empecé con esto de la programación aprendí con C y con Java y nada, pues he seguido trabajando casi siempre con Java. Le he perdido un poco el asco a JavaScript y eso, siempre que puedo pues hago alguna cosilla con Groovy y con Python porque me gusta. Esa es la cuenta de Twitter y la de GitHub, aunque no hay muchas, casi todo broza. Pero bueno, ahí está. La charla, un poco los puntillos de los que quería hablar y comentar, pues primero qué es Spring Batch, para qué se utiliza y qué es lo que hace que sea un buen framework para trabajar con procesos por lotes. ¿Por qué integrarlo con Groovy y con Gradle? Pues seguramente aquí vosotros tendréis más que decir que yo. Y luego pues hablar un poco de cuáles son las necesidades, los requerimientos que hay para trabajar para gestionar las dependencias con Gradle, cómo podríamos ejecutar directamente jobs desde Gradle con Spring Batch, cómo configurar pues, todos los elementos de Spring Batch y qué técnicas utiliza para mejorar un poco el rendimiento a la hora de ejecutar los trabajos. Entonces, bueno, pues empezando, Spring Batch es un framework de proceso por lotes, tiene un montón de funcionalidades y utilidades que te esperan un poco de todo lo que es gestionar y preparar el trabajo y te puedes dedicar un poco más a la lógica de negocio para cargar la información y almacenarla y demás. Y tiene una serie de técnicas de optimización y particionamiento que
que hacen que pueda gestionar grandes cantidades de información con un rendimiento bastante bueno y con muchas posibilidades de escalar si nos hace falta echar más madera ahí a la lumbre. Los elementos que surgen cuando hablamos de Spring Batch, pues, o sea, bueno, sí, Spring Batch o de hacer cargas por lotes, pues siempre tenemos un lector que lee de una fuente, vamos a procesar la información y la tenemos que escribir en nuestra capa de persistencia. Pues tenemos los elementos que son el item reader, el item writer y el item processor. Bueno, el Spring Batch son trabajos que están formados por pasos, y esos pasos pueden ser pasos secuenciales que siguen un estado, que tienen como un diagrama de estados, o pueden ser sin estado, pueden ser independientes y se pueden cargar de forma independiente. El estado lo compartirían a través de contextos y demás. Cada trabajo tendría su contexto y cada paso tendría su propio contexto, entonces se puede utilizar para pasar la información de unos pasos a otros. Este sería el esquema general de lo que, muy general y quitando algunas cosas de lo que sería una vista general de Spring Batch. Por un lado tenemos el Job Launcher, que sería la utilidad para lanzar los trabajos. El Job Repository es un manager que te permite hacer CRUD sobre los trabajos. Entonces tú puedes crear nuevas ejecuciones de trabajo, puedes hacer un seguimiento del estado de los trabajos que se han ejecutado, si han ido bien, si han ido mal, cuándo se han ejecutado, y todo ese tipo de información la almacena directamente y automáticamente el framework sin necesidad de estar ahí haciéndolo por ti mismo. Entonces, bueno, el trabajo, el job, sería la parte abstracta y sería el elemento principal de Spring Batch, y un trabajo, como vemos, pues consta de una serie de pasos que al final, al menos uno de ellos, pues tendrá un lector, un procesador y un escritor. Bueno, a ver, los pasos, tiene que haber algún paso que sea el que lea la información y el que la vuelque a la base de datos, pero no tiene por qué ser así. Podemos tener pasos que tengan tareas sencillas como descargar un fichero, descomprimirlo, borrar directorios, leer de un fichero, cosas así. Entonces, hablando un poquito más de los trabajos, pues esta sería la parte abstracta. El job sería la parte abstracta y sería, por ejemplo, si estuviésemos hablando de procesar los logs de una aplicación, pues ese sería el trabajo, ¿no? Procesar los logs de la aplicación. Y luego de cada trabajo podemos tener instancias que sería la parte abstracta del trabajo más una serie de parámetros. Pues si vamos a procesar diariamente los logs de una aplicación para, no sé, para buscar errores o para buscar patrones o para lo que sea, pues cada día tendríamos una instancia del trabajo, y los parámetros podrían ser perfectamente el día que se va a ejecutar el trabajo y la hora. Y para cada instancia podríamos tener una o varias ejecuciones del trabajo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hemos intentado lanzar la ejecución del trabajo, pero no teníamos los logs todavía. Entonces ha fallado, y esta ejecución, el estado de la ejecución es como que ha fallado. Pues podríamos intentar crear otra ejecución para, una vez que hayamos arreglado el problema, pues para tener todos los logs procesados y demás. Entonces, como hemos dicho, un trabajo consta de una serie de pasos. Esos pasos tienen algunas características, pues por ejemplo se pueden marcar que sean reiniciables o que no, si queremos que se pueda reiniciar ese paso. Podemos añadir lógica para determinar a partir de condiciones si queremos que un paso de un determinado trabajo sea ignorado. Podemos establecer políticas de reintento dependiendo, por ejemplo, no sé, si estamos intentando atacar a un web service y tenemos timeouts, podemos decir inténtalo 5 veces, y si falla, pues el trabajo ha fallado y lo marcamos como fallado. Y también podemos hacer rollback si estamos en un trabajo que es un poco pesado y en algún momento falla. Podemos hacer un rollback de las transacciones para dejar la base de datos en un estado más o menos estable. Y además podemos establecer listeners para interceptar el proceso del paso e incluso del trabajo.
y podemos establecer listeners antes o después de la ejecución del paso, antes de leer o después de leer la información, por si queremos, no sé, hacer algún tipo de trazas antes o después de procesar los datos, antes o después de escribirlos y en la transacción. Aquí, en las últimas versiones de Spring Batch, el paso está orientado hacia las transacciones. Entonces, lo que haces es defines un tamaño para la transacción y dices el número de entidades que quieres persistir cuando vayas a persistir, y este es el diagrama un poco de secuencia que seguiría el paso. Entonces, lo que harías serías, conforme, si hemos marcado, por ejemplo, que vamos a persistir o que vamos a ejecutar una transacción cada 5 elementos, pues llegaríamos, ejecutaríamos una vez el reader para leer un elemento, obtendríamos un ítem, con ese ítem iríamos al procesador si es necesario. Pues este es un paso, no es obligatorio establecer un procesador si no tenemos nada que procesar, pues directamente nos lo podemos saltar y devolver el ítem al writer. Pero si tenemos, por ejemplo, una transacción de un chunk de 5 elementos, pues ejecutaríamos esto 5 veces y tendríamos un buffer de 5 elementos, y entonces en el último paso llamaríamos al write, que está mal escrito, del item writer con esa lista de elementos. En versiones anteriores, antes de la 1 y pico, el proceso del paso estaba orientado al ítem. Entonces se podía hacer de esta manera, pero había que añadir un montón de lógica pues, para guardar todos los elementos, crearte la transacción y ejecutar todas las escrituras en la misma transacción. Ahora, con las nuevas implementaciones, pues todo eso lo hace automáticamente Spring Batch y te puedes despreocupar. Lo único que tienes que hacer es pues, procesar la información que tengas, construir aquí el objeto del modelo de negocio que quieras, y con el write pues, persistirlos en tu capa de persistencia y ya está. Y te olvidas de todo lo demás. Además, los métodos write van encapsulados dentro de una transacción y también es configurable. Puedes decirle, bueno, puedes establecer el timeout de la transacción, puedes establecer cómo tiene que ser, si tiene que ser visible por otras transacciones en la unidad de trabajo y demás, o si no quieres que sea, o si quieres que sea independiente. Y bueno, pues eso sería más o menos los elementos del framework, así hablando a grosso modo. Y ahora quería poner un ejemplo un poco para ver cómo montaríamos un trabajo. Entonces, la Estación Espacial Internacional mandó hace 10 años la sonda Rosetta, no sé si lo sabéis. Bueno, pues para estudiar un poco un cometa que está ahí en la periferia del Sistema Solar, y tiene una sonda que es la Philae grande. Pues esta sonda, en teoría, va a mandar un montón de información a la Tierra, y la va a mandar encriptada en algún lenguaje que muy poca gente sería capaz de descifrar. La va a mandar en ficheros comprimidos, y el trabajo que tendríamos que hacer pues sería recuperar todos los días, cada vez que Philae manda información, pues recuperar esa información, descomprimir los ficheros, desencriptarla y guardarla para que los científicos estudien qué hay ahí en el cometa ese. Entonces el job sería recuperar la información o procesar la información que vamos recuperando de la sonda. La instancia sería cada día, tendríamos que ejecutar una instancia del trabajo para recuperar los datos, y podríamos tener varios pasos, aquí he puesto dos por hacerlo sencillo, pero un paso podría ser, si los ficheros vienen comprimidos, pues crear una tarea que descomprima los ficheros y los deje preparados para que puedan ser procesados. Entonces tenemos varias opciones. Si el descomprimir los ficheros falla, o si no se mandan ficheros, pues podemos poner que el trabajo ha fallado porque no hay nada que procesar. Entonces el trabajo terminaría. Y si todo va bien, el siguiente paso sería leer y escribir los datos en la capa de persistencia. Entonces, bueno, los parámetros que tendríamos sería el día que vamos a ejecutar el trabajo y demás, igual que antes. Y el siguiente step, o el siguiente paso, sería leer los datos, leer los ficheros que has descomprimido, desencripta los ficheros y créate los objetos de negocio,
y luego en el writer pues ya mándalo todo a la base de datos y déjalo todo listo para... ¿Y ahí sería ítem a ítem o el chunk o cómo sería todo el...? Sí, aquí configuraríamos en este paso, configuraríamos el tamaño del chunk que queremos. Por ejemplo, si queremos hacer escrituras de 1000 elementos, pues pondremos un chunk de 1000 elementos, o si son objetos muy pesados, muy grandes, pues podemos hacerlo más pequeño o más grande. Entonces, es todo configurable a nivel de pasos. Si tuviésemos varios pasos de lectura y escritura, cada uno de los pasos tendría su propia transacción, sería configurable y podríamos configurarla de diferentes formas, porque no todos los pasos tienen que escribir la misma información o el mismo volumen de datos. Entonces, bueno, esto sería un poco un ejemplo de un caso de uso para utilizar Spring Batch. Por cierto, perdona, como anécdota, que he visto lo del Klingon, que es gracioso porque no sé si sabes que cuando generaron la especificación de UTF-16, el Unicode, han incluido en la página de código, está incluido el Klingon. Lo reservaron. Pues se podría utilizar UTF-16 para mandar. No sé qué fue cachondo, pero sí. lo incluyeron. Pues bueno, ¿por qué utilizarlo con Groovy y con Gradle? Aquí podéis opinar y hablar lo que queráis. A mí se me ha ocurrido, pues, siempre es divertido trabajar con Groovy. Utilizando Gradle tienes un montón de herramientas pues, para gestionar todas las dependencias, para crearte las tareas y ejecutar si quieres directamente desde el proyecto los job executions y demás. Y al final todo Groovy, tendrías una arquitectura homogénea y lo podrías configurar todo igual. Esto para mí no es del todo cierto porque he estado operándome con Spring Integration y la configuración en Groovy y de momento he podido conmigo. Estoy en la fase de odio todavía con Spring Integration. Es que no funciona bien Spring Integration con Groovy, el DSL de Beans. Ya. Nosotros usamos Spring Integration y la configuración la tiramos en XML. Sí. Porque no funciona, no está Yo no me he rendido, estoy en la fase de odio, pero le daré otra vuelta, intentaré, hasta que me sangren las orejas, intentaré trabajarlo. Y luego pues eso, hay otras plataformas que están hechas en Groovy y Spring Batch se puede integrar fácilmente y puede trabajar bien con esas plataformas. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para configurar el framework con Gradle y trabajar con Groovy? Pues los repositorios, no necesitamos ningún repositorio especial, con los repositorios de Maven sería suficiente. Podemos utilizar el de Spring si queremos las últimas versiones, pero tampoco es necesario. Los plugins que vayamos a utilizar, pues para una configuración sencilla con el de Groovy y con el de Application para lanzar los trabajos, también sería más que suficiente y no habría nada. Las dependencias, por supuesto, el módulo de Spring Batch Core, que es el que contendría todo el framework, y como vamos a utilizar Spring, pues los contextos, las transacciones, si vamos a intentar utilizar colas para mandar los mensajes y demás, podríamos utilizar JMS, Spring JMS y Messaging y los Spring Integration. Y luego para las pruebas, pues podríamos utilizar Spock y el módulo de test de Spring Batch. Bueno, pues la tarea para ejecutar directamente los trabajos desde Gradle, lo único que necesitamos hacer es especificar que la main class sea el command line JobRunner, que es un ejecutor de trabajos que rapea la salida del trabajo en un código entero. Entonces es para trabajar, por ejemplo, con schedulers, porque Spring Batch no es un scheduler. Si quieres crearte tus propios, si quieres, por ejemplo, configurar para que se ejecuten los trabajos de manera frecuente, tendrías que poner por encima pues un Quartz o un Tivoli o un cronjob de Linux o lo que fuese. Y es eso, lo único que necesitamos para ejecutarlo sería pasar de los argumentos donde tenemos definida la configuración del batch y el nombre del trabajo que queremos ejecutar. Con eso podríamos lanzarlo sin problema. Si queremos configurar
a través de Groovy los trabajos de Spring Batch, podemos utilizar el Enable Batch Processing, que va un poco en la línea de todos los Enable, el Enable JMS, el Enable, bueno, pues todos los Enables, que lo que hacen es inyectar directamente una serie de servicios que nos permiten olvidarnos de ellos hasta que los necesitamos y dedicarnos un poco a lo nuestro. Los servicios que inyecta son el Job Repository, que es el que gestiona los trabajos y demás, el Job Launcher para lanzar los trabajos, un registro de Job Registry para registrar y llevar la cuenta de los trabajos, un Transaction Manager para ejecutar las escrituras y demás, y luego un par de factories. El Job Builder Factory, que nos permite pues eso, configurar las definiciones de trabajos, y luego un Step Builder Factory que permite configurar los pasos de los trabajos. Hay una aplicación de Spring, que es Spring Batch Admin, que te permite subir configuraciones, llevar una gestión, es una aplicación web que eso, pues te permite ver cuáles son los trabajos que tienes registrados, cuáles han sido lanzados, el estado de ejecución, pues cuántas ejecuciones tienen sobre los trabajos y demás. Entonces es una herramienta que está bien para llevar un poco un registro y una contabilidad de lo que vamos ejecutando, de cómo se va ejecutando, y por ejemplo si tenemos algún trabajo periódico y lleva varias ejecuciones, pues si alguna falla bien más, aunque eso lo podríamos hacer con el scheduler que configuremos. Para lanzar los trabajos tenemos la interfaz, el Job Launcher, que tiene un método, el método run, que devuelve un job execution del que podemos sacar el contexto. Entonces si queremos, por ejemplo, pasar estados si queremos hacer como una máquina de estados del job y que cada paso sea un estado, pues podríamos utilizar el contexto del job execution para pasar a los contextos de cada paso el estado y moverlo de uno a otro y pasar información y demás. Toma dos parámetros, el trabajo, la definición del trabajo y los parámetros para ese trabajo que tienen que ejecutarse. Bueno, la única implementación es el Job Launcher, que es el que utiliza el Command Line Job Runner para lanzar los trabajos. Y como decía, este normalmente es el que se utiliza para cuando quieres configurar un trabajo que se ejecute de forma periódica, por eso, porque es muy sencillo de configurar en un scheduler y luego te devuelve los resultados con un entero. Entonces, bueno, pues hasta aquí sería un poco lo que es la definición y cómo que tiene Spring Batch. Había pensado, si queréis, tenía un par de proyectos, si queréis podemos verlos para ver que realmente casi puedes configurar un proyecto para que te haga todo el trabajo sin casi tirar una línea de código. Entonces, si no os importa, podemos verlo en un blinco. Entonces, este sería un trabajo para leer una lista de libros de un CSV, una lista que tiene 28.000 libros. Pues tendría la definición, el género, una descripción y demás. Entonces, como veis, el objeto de dominio sería... El objeto de dominio no tiene nada, es una letra, un autor, el título, el género... ¿Puedes ampliar la letra, por favor? Sí. ¿Se ve mejor? Sí. La letra, el autor, el título, el género, el ArcID, que no es lo que es, y la descripción, y AutoString para verlo. Y lo único que hay que implementar es... Lo único que habría que implementar es un mapper para lo que vamos leyendo, asociarlo a generar un objeto con lo que vamos leyendo. El event writer en este caso no tendría nada,
tiene que implementar item writer y se le pasa el objeto que quieres que vas a utilizar para escribir. Como os decía antes, lo que le pasamos al writer es una lista de libros, y aquí en este caso lo único que hace es pues, escribir un mensaje por la pantalla, no hace nada más. Y en la configuración, que sería lo interesante, en el application le estamos habilitando el batch processing, y bueno, y creamos un data source por si quisiéramos escribir en la base de datos, pero la definición del job, que está aquí, en la definición del job inyectamos el job builder factory y el step builder factory. Nos creamos aquí el reader, que el reader realmente es una implementación que ya está hecha, el flat file item reader ya está hecho, y pasándole un line mapper para que te asocie, que es lo que hemos hecho antes, para que te asocie cada línea y te genere un objeto directamente, le pasamos el recurso que queremos leer, y con eso directamente tenemos el reader, no tenemos ni siquiera que implementar la interfaz. Entonces, esta sería la definición del job. Creamos un job que se llama bookjob, le pasamos el step que hemos creado aquí, y nada, y lo construimos de manera fluida. Y el write step pues tampoco no tiene nada, no tiene procesador, porque todo el proceso realmente lo estamos haciendo en el reader, estamos parseando el fichero y estamos generando los libros directamente desde el flat file item reader Le pasamos el junk, aquí por ejemplo el junk está puesto a 1, pero bueno, es un ejemplo, podríamos ponerlo a 10 o podríamos ponerlo a 100 o como quisiéramos, entonces las transacciones se ejecutarían según lo que tuviésemos aquí definido. Y lo único que tenemos que pasarle es el reader, el writer, si tuviésemos algún procesador, el processor, y lo construiríamos y ya está, con eso vamos cachutamos. Y sin nada más, con esto ya podríamos ejecutar el job sin problema. Entonces, ahora lo que quería comentar son las técnicas que utiliza Spring Batch para mejorar el rendimiento a la hora de ejecutar los trabajos. Tiene diferentes posibilidades, desde ejecutar los trabajos en una pool de hilos, se podrían paralelizar y ejecutar de forma paralela una serie de pasos, los pasos que sean independientes unos de otros, pues se podrían ejecutar de forma paralela. Se podría hacer remote junking, que esto es, en un modelo maestro-esclavo, el maestro sería el encargado de leer del item reader, y luego habría un provider que se encargaría de mandar, pues a través de RMI o a través de JMS o cualquier otro tipo de servicios, mandaría los elementos leídos a diferentes nodos, y en esos nodos habría un procesador que los procesaría y los escribiría en la capa de persistencia. Sería una forma de escalar horizontalmente, más o menos horizontalmente, la aplicación. La técnica más utilizada es el crear particiones, porque es la que hace más fácil a la hora de escalar los sistemas. Es muy sencillo, y realmente si no te va muy lejos de las bases, es muy fácil de configurar. El único problema es que para particionar sí que tienes que conocer un poco el modelo de negocio que estás utilizando, entonces ya acoplas un poco la definición del trabajo a tu modelo de negocio, y podría ser un efecto negativo, pero bueno, siempre hay pros y contras. Y el particionado podría ser local o remoto, se podría hacer particionado para ejecutar los jobs en una máquina local o ejecutarla de forma distribuida. Lo que hace el particionado es, tienes un máster, un paso maestro, y luego los pasos, le dices cuál es el paso que quieres clonar,
clonas ese paso y creas distintas copias de ese paso, de manera que cada ítem se ejecuta en un hilo, en un paso que está clonado. Entonces, la principal diferencia con por ejemplo, con el multithreading es que aquí utilizas siempre el mismo paso con los diferentes hilos. Entonces, pues la escritura tiene que ser thread safe porque estarías utilizando algo, tendrías que sincronizar y tendrías que preocuparte un poco de sincronizar los elementos que no puedan ser concurrentes. Encontré un par de diagramas en un blog que explican bastante bien la diferencia entre el multithreading y hacer particiones. Entonces aquí vemos que todos los hilos se ejecutan sobre los mismos elementos. Entonces, claro, pues ahí tiene que haber un sistema de bloqueos y demás para que no haya colisiones y problemas de concurrencia. Entonces, pues a la larga, si tienes que hacer muchos bloqueos, pues el sistema se puede degradar porque utilizas siempre los mismos elementos. Entonces, para configurar un sistema y que habilite el multihilo, si estamos trabajando con namespaces en XML, sería tan sencillo como declarar nuestro task executor que vamos a añadirle al paso, y dándole esta propiedad de pool size ya le vamos a decir que es un thread pool task executor y que el pool size va a ser de 10. Y si estamos en configuración Groovy, el objeto que tendríamos que crear sería el thread pool task executor y sería el que teníamos que asignar al paso. Entonces, en la solución maestro-esclavo, ¿qué pasa? El maestro-esclavo, que tenemos el paso maestro, y en este paso le decimos que este paso va a ser el que tenemos que particionar. Entonces, vamos a tener un particionador que es el que decide qué ítems, cómo hay que dividir los ítems para que se ejecuten en las distintas particiones esclavas, y vamos a tener un partition handler, que es el que se va a ocupar de llevar un poco el control de los step executions en cada esclavo. Y como vemos, aquí lo que sí que estamos haciendo es, como hemos clonado los pasos, cada hilo tiene su elemento y se va a ejecutar de forma aislada. Cada ítem se va a leer de forma aislada, y luego habría un agregator que juntaría todo y ya está. Entonces, pues esta es una de las soluciones más utilizadas para escalar sistemas con StreamVar, porque puedes establecer que las particiones, los mensajes o los ítems se manden a una cola. Entonces tendrían los esclavos consumiendo de esa cola, irían cogiendo los ítems y procesándolos. Eso, como decía, tendríamos por un lado el particionador, que sería el que tendría que discernir según el tipo de objeto y el tipo de objeto de negocio. Pues si estamos tratando con ficheros, pues dividir qué ficheros, o por una expresión regular en el nombre, o por el tamaño, no sé, pues se podrían utilizar diferentes formas de dividir. Se podría asignar a cada esclavo, se podría asignar los ítems que tiene que ejecutar, o si estamos hablando de objetos que ya están persistidos, pues directamente por rango de claves también se podría hacer particionado. Y el handler, por otro lado, sería el responsable de que las ejecuciones en cada esclavo pues fuese. Y la última configuración sería pues eso, ejecutar alguna serie de pasos en paralelo. En este escenario tendríamos una serie de pasos que irían de forma secuencial. Pues, por ejemplo, si vamos a cargar ficheros, no tiene sentido que intentemos paralelizar la carga de ficheros con comprobar que el formato es correcto y con comprobar que el tamaño es un tamaño adecuado. Pues a lo mejor podemos cargar todos los ficheros, tenemos un paso para cargar los ficheros, y podríamos paralelizar el caso de comprobar el formato y el tamaño, y luego podríamos tener otro paso para escribirlo. La forma de configurar esto,
a ver, si estamos con XML y estamos utilizando el espacio de nombres de Spring Batch, tendríamos por un lado los pasos que son secuenciales y a la hora de dividir tendríamos un elemento diferente que sería el split, que definiría cuál es el siguiente paso a ejecutar o si tiene que acabar ahí o qué queremos hacer, y dentro del split tendríamos elementos flow, dentro de cada flow tendríamos los pasos y estos pasos serían los que se ejecutarían en paralelo. Y luego igual, pues si tenemos más pasos, ejecutaríamos los pasos que nos quedaran, y si no, pues nada. Y si estamos utilizando flow para construir los objetos, pues podríamos crear un flow builder, crear el elemento split pasándole un task executor y definir cuáles son los flows que queremos. Dentro de esos flows estarían los pasos y nada, con eso sería suficiente. Y poquito más. Las referencias de lo que... Yo digo que los proyectos de prueba están un poco verdes, sobre todo el de... Quería haber hecho el de uno con particionamiento para verlo y ver cómo se generaban las particiones, cómo se escribían a la hora de ejecutarlos, cómo se iban escribiendo cada partición que se va ejecutando de forma independiente y demás, pero Spring Integration no puede conmigo hoy. Y nada, pues eso es todo, amigos. ¿Tenéis preguntas o críticas constructivas? Sí, puede ser. ¿Trabajas habitualmente en BIM? Es que lo intento explicarme, pero por ejemplo con Java no, porque siempre me cuesta un montón luego el tema de los imports y demás. Utilizo Spring Tool Suite, pero no sé por qué cuando trabajo con Groovy no lo tengo bien configurado y no me hace los imports y es igual que BIM, entonces sí que para Python y para Groovy sí que lo utilizo. Pero por eso, porque ¿recomendarías Spring Batch para automatizar despliegues, por ejemplo? ¿Para? Automatizar despliegues, ¿harías ese tipo más de sistemas? Depende, porque al final si te interesa, si son despliegues muy grandes y tienes por ejemplo 20 máquinas y tienes que hacer un despliegue así muy tocho, pues sí que puede ser interesante, porque además como puedes hacer particiones y puedes lanzar las ejecuciones a cada nodo, podrías tener un proceso ahí que estuviese escuchando y que lanzara los despliegues directamente desde Spring Batch, pero no sé si sería a lo mejor algo muy no sé, como matar moscas a cañonazos. Sí, no, hay un rollback que lo iba a hacer complicado. Sí. Y has dicho que la documentación está todavía un poco verde. La documentación no es... Ejemplos. Sí, la documentación que tenía preparada, los ejemplos que tenía preparados en GitHub. Los míos. Sí, no, hay mucha... Sí. Realmente, configuraciones basadas en Groovy y Java no he visto muchas. Por eso pensé, joder, pues guay, porque así me pego un poco y veo cómo se hace. Pero ya te digo que al final el que tenía preparado todo el tema de JMS con Spring Integration lo he puesto con XML porque no he sido capaz. Y además me pilla un poco el toro y no lo he terminado. Entonces, pero vamos, tengo pensado terminarlo y si puedo migrarlo a la configuración de con Groovy. Por ejemplo, ¿algún otro ejemplo de tareas que hayas usado para...? Pues, por ejemplo, en el último proyecto lo que hacíamos era de un país, llevamos el registro del catastro y había tenemos un feed, bueno, hay diferentes feeds porque son varias regiones y cada región tiene su propia implementación, entonces lo que querían era unificarlo todo y tenemos, de momento estamos trabajando con un feed, pero tenemos planteado tener diferentes feeds y a través de un servicio web vamos y nos bajamos toda la información de
las ciudades, de las calles, de los nombres de las casas, de los territorios, geolocalización y todo eso. Todo eso lo hacemos a través de Spring Batch. Lo tenemos particionado, leemos primero las ciudades y luego particionamos a nivel de ciudad. Entonces, para cada ciudad, en particiones esclavas, leemos sus calles, sus casas y demás. Es la forma de, a lo mejor se podría haber hecho de otra forma, pero es la forma que hemos intentado utilizar para mejorar el rendimiento. Y si un proceso se para a la mitad, ¿se puede rearrancar para que siga por donde iba? Sí. Es sencillo y de hecho Spring Batch lo gestiona automáticamente, pero siempre que sea con estado. Porque como va guardando el estado, si se ha parado a medio, pues es capaz de quedarse por donde, de seguir por donde iba. Si no tienen un estado, pues al final no tienen que empezar de cero. Si quieres hacer un acercamiento a Spring Batch, ¿hay algún tipo de documentación, de libro, de Bueno, yo el que he seguido para ver un poquito de qué iba el tema y bueno, a la hora de ponerme con ello, ha sido el de Manning, Spring Batch en Action. Luego también está Pro Spring Batch o algo así, no me acuerdo muy bien de quién es. Pero la documentación, el manual de la guía de referencia está muy bien porque va paso a paso y te lo cuenta todo bastante bien, que también está en las referencias. Y más o menos yo me he basado en eso. ¿El de Manning está bien? ¿El libro de Manning está bien? Sí. Tiene ejemplos buenos. Además te va explicando todos los conceptos a través del mismo ejemplo, entonces lo va complicando poco a poco. Para que sea un proceso de aprendizaje para. Y en el caso de Manning, los ejemplos supongo están en Java, ¿no? ¿O también es en Ruby? Están en Java, yo creo. Están en Java, sí. De todas formas, hay ejemplos también por ahí, hay gente que se ha hecho un blog, por ejemplo, los esquemas del escalado horizontal y vertical, lo saqué de un blog que tiene un chaval por aquí, que también explica bastante bien cuáles son los procesos de escalado y demás. Y hay bastantes ejemplos en internet. El único con lo que me he atascado y que no he encontrado, y he visto que otra gente también se ha atascado, es con la configuración de las colas y de los brokers para particionar a través de configuración con Groovy o con Java, con cualquiera de las dos. Ahí sí que hay poca documentación y pocos ejemplos. Comentaste antes algo de que se podían establecer transacciones a los steps, a los writers, pero las transacciones serán a nivel general, ¿no? Porque puedes tener un problema en un paso de proceso, por así decirlo. O sea, no son las transacciones como estoy pensando yo, transacciones de tipo base de datos o JPA o... Sí, pero dentro del proceso de escritura, el proceso de escritura se encapsula dentro de una transacción. De manera que por ejemplo, la lectura y el procesado se queda fuera de la transacción. De hecho, el planteamiento aconsejado sería hacer todo lo que tengas que hacer antes de escribir y que escribir sea solo persistir en la... Y si necesitas dos pasos de escritura y que se ejecuten los dos o ninguno, porque si no vas a dejar... O sea, tienes que actualizar dos bases de datos y las dos tienen que ser... Claro, podrías tener dos pasos y que un paso dependa de la ejecución del otro. Entonces, si un paso no se ha ejecutado correctamente, el otro ya no lo ejecutas. Pero en paralelo no se podrían ejecutar, por ejemplo. Yo estoy pensando un poco más ahí. Podrías configurarlo para ejecutar esos pasos en paralelo, como aquí. Podrías hacer la escritura de los dos elementos en paralelo. ¿Y agruparlo en una transacción? Y agruparlo en una transacción, pues creo que sí. Puedes decirle que si existe una transacción, se inyecte la transacción, si la sesión está, y si no existe, que te crea una nueva. Todo eso es configurable dentro de los pasos. Pero probablemente eso no te funcionará si estás en la misma base de datos. Sí, claro. Si estás en, claro, tú pensabas en dos bases de datos distintas, pero ahí necesitas algo externo. ¿Cómo se llama esto? Sí, JPA, la cosa esta de... transacciones distribuidas. Eso. Sí, pero bueno, siendo Spring, siempre tiene ahí su JPA incluso interno. Y
si lo enganchas ya con algún servidor tal, no sé. Sí, algo se podría hacer. Siempre se puede hacer algo. Solamente desde que no es, digamos, el objeto de la presentación, hablaste antes de Spring Integration. ¿Habéis hecho algo con Kame? No. No, decía que es la pregunta del millón. Siempre que alguien habla de Spring Integration, Sí. alguien habla de Apache Kame. No, nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en entornos OGI. Trabajamos con Felix y lo utilizamos dentro de un servidor de OGI. Que, bueno, que no tiene nada que ver porque lo podrías ejecutar dentro de cualquier servidor de aplicaciones y demás. Pero... ¿Y qué utilizáis? ¿Service Mix o Fuse? Felix. Directamente. Sí. Cuando hablaste de la herramienta de administración que tenía, o sea, es una aplicación... Sí, he pasado muy por encima porque no la he utilizado. Sé que existe, pero no la he utilizado. Entonces, es una aplicación web que, por lo que he leído, te permite subir de forma dinámica configuraciones de trabajos y demás, supongo que a través de un XML o tal, y hacer ejecuciones, llevar la contabilidad de las ejecuciones, pues eso, ver un poco cuáles son... yo creo que trabaja con el repositorio y de ahí saca la información de los trabajos. Que va a ejecutar. Digo, porque por ejemplo, cuando hablas de que vosotros lo usáis en entornos HIP, solo o como, o sea, algo que lo recubra. Tenemos un sitio, una página de administración muy parecida a esta, que nos sirve para hacer seguimiento de los trabajos, y luego además utilizamos Tivoli para configurar. Tenemos varias instancias de Tivoli y podemos configurar los trabajos para que se lancen en una instancia o en otra. Entonces, bueno, hay gente que ha puesto como una serie de librerías por encima, un framework por encima, que te permite establecer reglas de triggers para lanzar los trabajos. Entonces, cuando el scheduler pasa, comprueba las políticas de ejecución y si todo cuadra, se lanza, y si no, pues se pasa. O sea, un poco lo que hablabas de por ejemplo, lanzarlos desde Gradle en ese aspecto, ¿no? Que... Sí, lo que pasa es que en lugar de lanzarlo directamente desde Gradle, que es un poco también bueno, para hacer desarrollos y demás... Sí, pero o sea, que al final son tareas que de alguna manera a través del scheduler los lanzas. Y cuando hablabas de que devolvía valor unitario, ¿cómo has dicho? Sí, porque cuando defines el paso, tienes diferentes estados de retorno. Entonces, esos estados luego se parsean con el command line job runner, se parsean a enteros. Entonces, si estás en pues es un poco 0, 1, 2, y depende de cómo ha salido, puedes identificar el resultado de la ejecución del trabajo. Pero no porque tú en el trabajo hayas decidido devolver algo, sino en base a los posibles estados que tiene el trabajo terminado. También podrías poner un listener y escribir en la base de datos, por ejemplo, algún tipo de estadísticas se han procesado. Por ejemplo, nosotros tenemos un listener en la ejecución de las escrituras que va sumando para cuando se van escribiendo ciudades, cuando se van escribiendo calles, casas. Entonces ahí luego tenemos un reporte completo de todos los elementos que se han escrito, y si hay algún fallo, cuáles han causado fallo, para luego lanzar el proceso solo para esas ciudades o las calles o lo que sea. Pero me decías que los jobs los estáis lanzando dentro del entorno OSI. Bueno, a ver, los podemos lanzar manualmente desde una aplicación web que está en un servidor OSI, Sí. o bien desde un servidor de Tivoli, a través de un scheduler. Pero la definición del trabajo, una vez que lo tenemos configurado y tal, la definición de la instancia la podemos hacer. Un bundle, ¿no? Claro, exactamente, y la podemos hacer directamente desde el site. No tenemos que hacer nada, podemos configurar los parámetros que necesita, valores para esos parámetros, y entonces lanzarlo. ¿Qué tal la experiencia con OSGI?
Pues está bien, pero también está mal. Es que realmente el proyecto que tenemos, a mí me lo impusieron, yo no quería trabajar con ello y intenté decir que no, pero al final tuve que comérmelo y es que el proyecto que tenemos es muy pequeño. Entonces, donde estoy trabajando quieren que sea un poco la herramienta estándar y han hecho como un tipo de framework para utilizarlo que tiene una serie de bundles que ya están creados para, pues eso, para gestionar los trabajos y cosas así. Entonces empujaron un poco para utilizarlo. Ahora ya me gusta más porque lo conozco mejor. También cuando llegué lo conocía poco y me tuve que pegar un poco con ello. Además estoy yo solo en el proyecto, que es un poco triste. Y claro, pues no tengo a nadie con quien llorar. ¿Nada más? Bueno, pues gracias otra vez por escucharme y por aguantar.